Qué bueno vernos, qué bueno verles, qué bueno estar aquí en este lugar, un domingo por la mañana, queriendo oír palabra de Dios, queriendo adorarle, no individualmente, sino todos juntos, con el mismo deseo, con el mismo sentir. Qué bueno. Con esta misma alegría y con este mismo cariño, quiero pedirles que por favor silencien sus móviles. Por ahí escuché un ruidito como algo que rebota. Por amor y respeto al Señor y por amor y respeto a los demás, silenciemos nuestros móviles y no permitamos que nada nos distraiga de lo que hemos venido a hacer aquí hoy. Amén. Yo no sé si es la primera vez que vas a escuchar la palabra de Dios o si tal vez va a ser la última. No lo sé. Pero algo va a ocurrir aquí hoy. Porque la palabra tiene poder para actuar. ¿Sí? Tenemos que cuidarnos de que estemos concentrados en lo que Dios nos quiera decir. ¿Sí? Así que bueno, les saludo de parte de mi esposo, el pastor Camilo. Él está en esta mañana junto con los niños. Mi hermana Natalia también está con él y junto con otros pastores que están en el Congreso de Niños, en el Retiro de Niños, donde se les ha estado hablando sobre Dios, sobre lo importante que es reconocer que Dios tiene planes, que Dios tiene un propósito con nosotros, que no vivimos por vivir, pero que es importante acercarnos a Dios y preguntarle a Él qué quieres conmigo, para qué me diste la vida. Así que hemos estado orando y sigamos orando y actuando para que esta generación de niños puedan ser hombres y mujeres que aman al Señor, que aman su palabra y que cumplen con el propósito y diseño que Dios los creó, porque ahí es donde se van a sentir plenos. Y ahí es donde ellos van a sentir y a ver que tiene sentido vivir, tiene propósito Dios conmigo, no estoy aquí, ni por error ni por casualidad. Amén. Así que saludo de parte de mi esposo y mi saludo también para los que nos estén acompañando en esta mañana. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a orar para que podamos tener el corazón listo, la mente lista para poder recibir esta palabra. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, que es fiel, que es verdadera, que tiene poder para transformarnos del interior al exterior, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, porque tú eres el Verbo hecho carne y de ti queremos aprender, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra fue inspirada por ti y solamente tú nos la puedes hacer entender, Señor. Solo tú nos la puedes revelar. Hoy bendecimos y honramos tu presencia. Abrimos la mente y el corazón para que tu propósito se cumpla hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos hablando en este tiempo sobre pastorear. Sobre Dios que tiene un corazón amoroso, que en su esencia, en su naturaleza, Dios es un Dios que pastorea a los que son suyos. Que Él conoce quiénes son sus ovejas y sus ovejas oyen su voz, oyen su consejo. ¿Sí? Hemos estado escuchando también que todo aquel que es hijo e hija de Dios se deja pastorear por el Señor y por las autoridades que Dios pone para que puedan guiarnos, acompañarnos en nuestro caminar con Cristo. Pero en esta mañana vamos a oír sobre pastorear a otros. Que los hijos y las hijas de Dios no solamente estemos acostumbrados a recibir, sino que también estamos ejercitándonos y actuando de tal manera que podamos dar a otros de lo que hemos recibido. Porque si a mí alguien me cuidó, yo también estoy llamado a cuidar. Si a mí alguien me corrigió, yo también estoy llamado a corregir. Si a mí me acompañaron, yo tengo que acompañar. Porque es mandato de Dios. ¿Sí? Hoy es un día de misiones. Y la misión es hacer discípulos. Y la única manera de hacer discípulos es siendo personas que acompañan, que cubren a otros, que se responsabilizan por otros. Amén. Muy bien, entonces, hoy vamos a ver esto de pastorear a las ovejas de Jesús. Este es el título de nuestro mensaje, pastorear a las ovejas de Jesús. Y una de las personas de las cuales podemos aprender de la Biblia, que hay muchas, pero una de las personas de la cual podemos aprender es del apóstol Pedro, a quien Jesús le pidió específicamente, pastorea mis ovejas. Así que acompáñame a leer esta mañana lo que está escrito en la Biblia, en Juan capítulo 21, del versículo 15 al 19. Vamos a leer la versión Reina Valera. Juan capítulo 21, del 15 al 19.
Esto que vamos a leer son palabras que Jesús le dijo a Pedro en un encuentro después de haber resucitado. Fue el momento en que Jesús se acercó a Pedro, habló con él cara a cara, después de que Pedro lo hubiera negado 3 veces, después de que Pedro lloró amargamente porque vio cómo Cristo se encontró con él en la mirada y se dio cuenta que había ocurrido lo que él le había profetizado. Pedro le había dicho a Jesús tiempo antes: Señor, yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti. No pasó mucho y después dijo que ni siquiera le conocía. Fue en este momento que Jesús pronunció estas palabras para Pedro. Se acercó resucitado, se acercó, porque aunque él le había fallado, Dios lo seguía amando y Dios seguía teniendo propósito con este hombre que se equivocó. Pero Dios no lo descartó para que siga siendo su discípulo y para que siga haciendo discípulos. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Jesús se encuentra con el apóstol Pedro. Cualquiera en la situación de Pedro se sentiría como un traidor, se sentiría como un fracasado, como un discípulo fracasado, desleal, ¿verdad? Pero en esa circunstancia, en ese momento de Pedro, Jesús se le acerca y en vez de recriminarle, tiene preguntas para él. Preguntas que eran más relevantes que el error que había cometido. Preguntas más importantes que responder que las respuestas que Pedro dio a la gente cuando le acusaban como seguidor de Jesús. Jesús le pregunta: ¿me amas? Y esta pregunta que Jesús le hace a Pedro es la gran pregunta que todo ser humano de alguna manera va a tener que contestar algún día. Nos la podrán preguntar las personas, pero lo importante es que cuando Dios nos vea, nosotros podamos decirle: Señor, si tú me preguntas si te amo, mi vida y lo que hice en esta tierra lo demostró. Porque ese es el mandamiento que resume todos los mandamientos de la Biblia. Jesús resumió todos los mandamientos de la ley y los profetas en 2. Y el primero y más importante: amar al Señor, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, conocer a Dios se trata de conocer al amor mismo, porque Dios es amor. Y ser un discípulo de Cristo es amar a Cristo. Porque Dios no está buscando esclavos, porque Dios no está buscando adeptos. Dios no está buscando simpatizantes, sino que Él nos ama y quiere que nosotros recibamos ese amor que tanto necesitamos. Pero cuando nosotros nos encontramos con ese amor, que lo conseguimos a través de Jesucristo, que se expresó en la cruz, porque ese es el amor de Dios. No es en dar cosas, es darse a sí mismo, para beneficiarnos, para satisfacer nuestra necesidad más grande, que es la necesidad de salvación y de perdón de pecados. Él se dio a sí mismo.
De eso se trata, ser discípulo de Cristo. Por eso Jesús no fue a recriminarle a Pedro. No le dijo, ¿por qué dijiste esto de mí? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué fallaste? Discípulo infiel, te mereces lo peor. Dios, Cristo, le preguntó, ¿me amas? Porque de eso se trata. Se trata de amor. Amor que no es solo palabras. Amor que es una decisión de permanecer, de seguirlo intentando. Aunque falle, me levanto, pero yo persisto en mi decisión de amar a aquel que me amó primero. Cristo amó a Pedro y Cristo nos ama a nosotros porque somos creación suya. Pero en nosotros está el que decidamos qué vamos a hacer con ese amor que hace más de 2000 años se mostró en la cruz. ¿Qué vamos a hacer con ese amor que Dios nos ofrece cada mañana? Con ese amor que perdona, con ese amor que consuela, con ese amor que levanta, con ese amor que nos da una dirección, con ese amor que suple nuestras necesidades más profundas. Quizás no lo que nosotros queremos, pero sí lo que necesitamos. Ese es Dios, que quiere que tú y yo le conozcamos y que le amemos, porque nosotros vamos a ser los más beneficiados si recibimos y si damos amor a aquel que nos amó primero. Jesús le pide a Pedro, después de estas preguntas, pastorea mis ovejas, apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas. Se lo dice 3 veces. Y sabes que con esta lectura yo puedo sacar esta conclusión y te la comparto esta mañana. A través de esta lectura entiendo que lo de pastorear y lo de cuidar a otras personas en nombre de Dios no es para cualquiera. El que puede pastorear a otras personas, el que puede cuidar de otras personas en nombre de Dios y según el propósito de Dios, tiene que ser una persona que ama a Dios primeramente. Porque si no amo a Dios, ¿qué puedo yo dar a otras personas? Si yo no recibo ese amor que me sana, si yo no recibo ese amor que es más alto y que es eterno, que no me lo puede ofrecer nadie, ¿cómo puedo yo amar a otros? Y si no amo, ¿cómo puedo cuidar a otros? Entiendo a raíz de esto que hemos leído que Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Jesús le pide a Pedro, cuida mis ovejas. Y Jesús lo que hizo en todo su ministerio fue cuidar de la gente. Cuidó de sus discípulos. Estuvo con ellos, los acompañó, los animó, los corrigió, les dio ejemplo. No solamente a los 12, sino a otros más. Pero Jesús dio un ejemplo de cómo es ese pastoreo, de cómo se sirve a Dios y cómo se sirve a la gente en nombre de Dios. Entonces, cuando Jesús le pide a Pedro, pastorea mis ovejas, Él lo hizo primero. Él es el modelo y Él es el referente. Y cuando hoy Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia, pastoréense, cuiden, protejan, hagan discípulos, cuiden de los más débiles, de los más indefensos, de los más pequeños, cuídense unos a otros. No nos está pidiendo algo que no podamos hacer, no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho primero. Podemos saber cómo se hace leyendo la palabra de Dios, viendo la vida de Jesús y viendo cómo pastorearon y cómo cuidaron, cómo discipularon a otros los seguidores de Jesús, porque lo imitaron a Él. Veo que esto de pastorear a otros y cuidar a otras personas en nombre de Dios es para aquellos que se han determinado a seguir a Cristo. Si la persona no ama a Dios, si la persona no es un seguidor de Cristo, no va a poder pastorear correctamente. Va a poder aparentemente cuidar, pero no lo está haciendo de parte de Dios y Dios no está obligado a traer un respaldo a ese pastoreo o a ese cuidado. Pero hay algo que también me llama la atención de esto que hemos leído, y es que Jesús no solamente lo restaura a través de estas preguntas de si le amaba o no, no solamente le da una encomienda de pastorear a otros, sino que le advierte que sus días no van a ser perfectos, que aunque Él ame a Dios,
y que aunque él haga lo que Jesús le está pidiendo, eso no lo va a librar de un desenlace o de una muerte nada agradable. Él estaba diciendo, te van a llevar a donde no quieres, porque le estaba dando a entender que iba a morir a causa de Jesucristo. Y esto me habla a mí que para pastorear a otros, para hacer la labor que Jesús encomendó a Pedro y nos encomienda a nosotros hoy también, debemos seguirlo a Él y tenemos que estar dispuestos a pagar un precio que no es dinero, un precio que es nuestra vida misma. Porque no solamente pagamos el precio cuando nos crucifiquen o terminen con nuestra vida, como pasó con Pedro, sino que estamos entregándonos a nosotros mismos, estamos muriendo a nosotros mismos, cuando nosotros empleamos la vida y las fuerzas que Dios nos ha dado para lo que Él nos está pidiendo. Y en vez de vivir para mí, muero a mí, sigo a Jesús y hago lo que Jesús me pide. Y eso implica tiempo, eso implica esfuerzo, eso implica todo un estilo de vida. Amén. Muchas personas pueden dedicarse a cuidar a otros y está bien. Y muchos se ganan la vida así. Se les paga por cuidar a un niño, a un anciano, a quien sea. Y está muy bien. Está muy bien porque es un trabajo digno, un trabajo necesario. Porque tenemos que cuidar a los más indefensos. Pero no todo cuidador es un discípulo de Cristo y no todo cuidador es alguien que está pastoreando a otro. Por otro lado, puede haber personas que se llamen a sí mismos pastores o ministros del Evangelio o discípulos de Cristo y que aparentemente estén cuidando a otros. Pero si no aman a Cristo, si no pagan el precio, si no mueren a sí mismos, si no están siguiendo a Jesús, si no cuidan a otros a la manera de Jesús, no son verdaderos pastores. No son verdaderos discípulos que puedan hacer más discípulos. Si tú has conocido el amor de Dios, si tú has decidido ser un discípulo de Cristo, muy bien has decidido. Si no has tomado esta decisión, hoy Dios te dice, yo te amo, yo te creé, tú me necesitas. Yo tengo todo lo que tú necesitas. Conoce mi amor, conóceme a mí, conoce a mi Hijo. Porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. Hoy Dios nos está invitando a ser esos hijos que conocen el amor del Padre y que están dispuestos a compartirlo con otros. Si no has tomado esta decisión, anímate. Es la decisión más importante que puedas tomar en toda tu vida. Hoy te quiero compartir 4 características de Cristo. 4 características que el apóstol Pedro, 3. La cuarta se las dejo para después. 3 características de Cristo, 3 características que Pedro desarrolló para poder pastorear a las ovejas de Jesús. Y 3 virtudes o acciones en las que tanto tú como yo, si queremos ser obedientes a lo que Dios nos está hablando hoy, tenemos que desarrollarlas para poder ser gente confiable que cuida de otros, que cuida a aquellos a los que Cristo compró con su sangre. ¿Sí? El día miércoles estuvimos hablando que para poder pastorear a otros tenemos que cumplir dos requisitos. Primero, cuidarnos a nosotros mismos. Y segundo, ser conscientes de la maldad que puede haber en nosotros y el potencial que tenemos para hacer daño a otros. Que pastorear es evitar hacer daño, que pastorear es evitar ser piedra de tropiezo. Pero hoy vamos a hablar de otras 3 características más. Y la primera es que para poder pastorear a otros nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Di conmigo, yo necesito conocer la palabra de Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro desarrolló todo esto. Pedro aceptó el pastorear a la gente, el hacer discípulos y cuidarlos en el nombre de Jesús. Pedro era un hombre sencillo que se dedicaba a la pesca antes de ser reclutado por Jesús para incluirlo en su ministerio y convertirlo en un discípulo. Pero el hecho de que Pedro haya sido un pescador y que no haya sido un judío
erudito o conocedor en profundidad de las Escrituras, no nos quiere decir a nosotros que no es necesario aprender la palabra de Dios. Pedro era un judío como cualquier otro, y los judíos, los niños específicamente, desde pequeños, se les enseña hasta a leer con la ley. Entonces, de conocer la palabra la conocía, pero tal vez no la conocía con profundidad. Y no tenía toda la revelación para ser ese pastor y cuidador, ese maestro de otros. El hecho de que Pedro haya sido un hombre sencillo y no haya sido conocedor del todo de la palabra, no implicaba que se dedique simplemente a contar el testimonio de lo que vivió con Jesús, sino que él tenía que aprender de la palabra y lo hizo. Hoy nosotros, tú y yo, no nos podemos escudar en las oportunidades que tuvimos o no, en el desconocimiento que tengamos de la palabra, sino que tenemos que vernos reflejados en esos hombres de Dios que se capacitaron, que se esforzaron, que hicieron de la palabra de Dios su alimento diario. No hay cristianismo sin conocer palabra. No hay vida del Espíritu, no hay ministerio, no hay servicio, no hay pastoreo si tú y yo no conocemos la palabra de Dios. Y Pedro, a pesar de sus limitaciones en el conocimiento, estuvo dispuesto a pagar el precio de leer la palabra. Porque no podemos sostener un ministerio, no podemos sostener un matrimonio, no podemos sostener una familia, no podemos sostener una iglesia en la ignorancia, en el desconocimiento de lo que Dios dejó por escrito, para que le conozcamos a Él, para que sepamos de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes somos para Él en su reino. Después de que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos le vieron ascender al cielo a Él. Ellos hicieron otros discípulos, iban dando testimonio de lo que Cristo había hecho. Y llegó un momento en que la iglesia había crecido tanto, tenían obligaciones, responsabilidades en ese cuidado de las otras personas, no solamente en predicar y hablar la palabra de Dios, sino también de suplir ciertas necesidades. Una de esas necesidades fue suplir alimento para las mujeres viudas, tanto las hebreas como las griegas. Y hubo un momento donde ese crecimiento que ellos tuvieron como iglesia, donde se multiplicaron tanto los discípulos, que no se estaba atendiendo bien a estas viudas, y hubo un reclamo de parte del pueblo. Y aunque no está escrito específicamente en la palabra que se le haya dicho a los discípulos, que ellos tenían que servirles a las viudas, que ellos tenían que servirles en las mesas, sí vamos a ver lo que dijeron los discípulos, incluido Pedro. Lea conmigo Hechos capítulo 6, del 2 al 4. Y vamos a ver cómo aprender la palabra de Dios es una prioridad. Si de verdad queremos ser discípulos y si de verdad queremos discipular a otros. Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había necesidades, había peticiones, había gente hambrienta, se necesitaban manos. Los discípulos se habían comprometido con Cristo de hacer su voluntad y de pastorear a otros, pero eran humanos y no lo podían hacer todo. Y ellos dijeron: no es justo que nosotros, que tenemos encomendado enseñar la palabra y hacer discípulos, quitemos ese tiempo de formarnos, ese tiempo de leer la palabra, ese tiempo de capacitarnos para servir unas mesas, que estaba muy bien, está muy bien, pero la carga tenía que repartirse. Y hoy te quiero decir de parte de Dios que ninguna de tus obligaciones, ninguna de tus responsabilidades, ni tu trabajo, ni las invitaciones a pasar con la gente, ni ninguna cosa que este mundo te imponga o que tú te impongas o que tengas que hacer como persona responsable que hemos de ser, como ciudadanos responsables que hemos de ser, ninguna de esas cosas tiene que robarnos el tiempo que nosotros debemos ocupar en leer la palabra. No es justo. No es justo para ti.
No es conveniente, dicen otras versiones. No es justo, no es conveniente que la vida se te vaya solamente trabajando, que la vida se te vaya solamente atendiendo a la demanda de la gente, qué es lo que te están pidiendo, a dónde tienes que ir. Porque hay un tiempo que tú y yo lo tenemos que separar para conocer la palabra de Dios. Porque el que no tiene ese tiempo se muere, se marchita y no tiene nada, ni para su propia vida, ni para darlo a los demás. Porque cuando tú y yo leemos la palabra nos estamos relacionando con Dios. El Espíritu Santo está allí con nosotros, nos está hablando, nos está redarguyendo, nos está mostrando en qué estamos agradando a Dios, en qué le estamos desagradando. ¿Cómo podemos vivir una vida santa y agradable delante de Dios? Lo necesitamos. En este mundo en el que vivimos, donde muchas veces nos sentimos empujados por una tendencia donde vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. El cristianismo a veces, o la vida espiritual se apaga porque hacemos de todo menos tener tiempo con la palabra de Dios. Y hacemos cualquier cosa, pero no tenemos tiempo en la presencia de Dios. Y fallamos en ser esos que pastorean a otros porque hacemos de todo menos tener tiempo con nuestra propia familia, leyendo, meditando en la palabra y relacionándonos con Dios. Vemos iglesias llenas de gente, con sus hijos también. Pero si preguntamos a los hijos, ¿cuántas veces a la semana te reúnes con tu papá y tu mamá para leer la palabra? Te dirán ninguna. En el retiro un niño dijo, yo tengo que buscar a Dios solito porque mi mamá y mi papá no buscan a Dios juntos. Hay una urgencia, hermanos, de buscar a Dios por nuestro propio bien y de buscar a Dios leyendo su palabra y enseñándosela a otros. Porque enseñar la palabra de Dios no es la labor de los ministros, que le vemos la cara a la gente los domingos, los miércoles, los sábados o cuando tenemos una entrevista. Leer la palabra de Dios es tan vital como la comida misma. La palabra de Dios es un alimento que tú y yo tenemos que aprender a prepararlo y a llevárnoslo a la boca, porque si no lo comemos nos morimos, nos secamos y no va a ser culpa de nadie si tú no te lo comes. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia, no al de nuestra imaginación. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia, no el que me cuentan las otras personas. Necesitamos formarnos. Y ni tu trabajo y ni tus limitaciones, ninguna cosa es excusa para no conocer la palabra. Porque hay Biblias para ciegos. Hay Biblias por todas partes. No estamos en la China. Y seguro que hay más de 2 Biblias en tu casa. ¿Cuántas estás leyendo? ¿Cuántos capítulos estamos memorizando? ¿Y cuántos versículos los estamos haciendo realidad en nuestra casa? Porque no es por el conocimiento, es por la obediencia a la palabra, que vamos a convertirnos realmente en discípulos de Jesús y tendremos autoridad delante de nuestros hijos o delante de cualquier persona y decirle, el evangelio funciona, vivir en la manera de Dios funciona, no porque repito y repito, como que se aprende cualquier frase, sino porque lo vivo, pase lo que pase o venga lo que venga, porque los principios espirituales no son negociables para ser un discípulo de Jesús. Amén. Gracias, Señor. ¿Cómo estás aprendiendo la palabra? Gloria a Dios que estás aquí hoy y que yo, gracias al Señor, puedo estar aquí hoy. Podemos meditar en esto que estamos leyendo, pero déjame decirte que una reunión de domingo y una prédica de los minutos que sea que dure este mensaje no es suficiente. Esto no es aprender la palabra de Dios. Esto es escucharla. Algo aprendo, pero este no es el ideal. Está más alto el requerimiento para ser un discípulo de Jesús. No en vano, cuando Dios llamó a Josué a ser el que guiara a su pueblo, el que pastoreara a su pueblo, le dijo, medita en este libro de día y de noche, y así te irá bien. Medita tú, léelo tú, sé valiente y esfuérzate, sí, pero el esfuerzo viene en leer la palabra, llenarme
de Dios a través de su palabra. Segundo, entonces, para poder discipular o pastorear a otros, primero tengo que conocer la palabra de Dios. Segundo, para ser un buen pastor o cuidador de otras personas, tengo que identificar las necesidades de esas personas y suplirlas. Identificar necesidades. Si hablamos de un pastor literal, un pastor de ovejas, el pastor de ovejas sabe lo que las ovejas necesitan. No se lo puede preguntar porque las ovejas no hablan su idioma. Él tiene que saber qué es lo que ellas necesitan, cuáles son sus horarios, cómo se reproducen, qué alimentación es la que necesitan, ¿no? Cuáles son las amenazas de esos animalitos, qué plagas pueden destruirlos, cuáles son los animales que van a por ellas. Tiene que haber un conocimiento, cuál es la necesidad. Asimismo, vamos a llevarlo a lo práctico. ¿Qué es lo que necesita mi familia que yo le dé? Si yo estoy casado o si estoy casada, ¿qué es lo que necesita mi esposo o mi esposa? Yo no puedo cuidar a otros con lo que a mí se me ocurre, sino con lo que se necesita. ¿Qué necesitan mis hijos? Los que son pequeños, los que son preadolescentes, los que ya son adultos. ¿Qué necesitan? Para poderlos suplir de verdad. Para no hacer cualquier cosa por cumplir. ¿Qué es lo que necesitan? Quien pastorea suple necesidades. Un buen pastor identifica las necesidades, las suple a tiempo. Busca los recursos, se llena de los recursos, todo lo que haga falta para poder suplir esa necesidad. No hay otra manera. Acompáñame a leer un pasaje que está en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Hechos 3, versículos del 1 al 8. Y vamos a ver cómo este apóstol Pedro, que aceptó la oferta de Jesús de pastorear, no era perfecto, pero dijo, sí, Señor, yo las voy a pastorear. Cómo este apóstol Pedro identificó una necesidad y la suplió. Hechos 3, del 1 al 8, dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan entran al templo, eran discípulos de Jesucristo, le vieron morir, le vieron resucitar, tenían el Espíritu Santo. Ellos no dijeron, ya lo tenemos todo, ¿yo para qué voy a ir al templo? Con esto me basta. No, ellos seguían congregándose, seguían estando visibles y accesibles a la gente del pueblo, a los que necesitaban a Cristo. Porque ser un seguidor de Jesucristo no es encerrarnos en una burbuja religiosa, sino es salir e ir a donde yo tenga que ir para poder dar testimonio de Cristo, para que otros le conozcan. Aquí venimos a la iglesia y tomamos fuerzas y buscamos al Señor y nos llenamos del Espíritu Santo, pero la tarea se hace afuera. Juan y Pedro fueron al templo y hubo un cojo, un hombre lisiado que no podía trabajar. La manera de sobrevivir era pedir limosna, una manera nada agradable para vivir. Hay quienes quieren vivir pidiendo limosna y vivir de limosna en limosna, pero eso no es una vida digna y a eso no nos ha llamado Dios. Juan y Pedro le ven
al cojo pidiendo limosna y él los mira esperando algo de ellos. ¿Qué pidió el cojo? ¿Qué quería el cojo? ¿Qué quería este hombre? Quería pasta. Quería dinero. ¿Qué hicieron Juan y Pedro? ¿Le dieron dinero? Fueron a pedir un préstamo para darle algo. Hicieron una colecta, recogieron una ofrenda. ¿Hicieron caso de lo que él estaba pidiendo? Realmente no. Ellos no escucharon lo que él demandaba o lo que él estaba acostumbrado a pedir y recibir. Juan y Pedro identificaron una necesidad mayor. Identificaron una necesidad y no le dieron lo que él pedía, le dieron lo que él necesitaba y lo que el Espíritu Santo les estaba convenciendo que ese cojo necesitaba, porque él necesitaba vivir una vida digna, él necesitaba vivir una vida que le dé la gloria a Dios, él necesitaba levantarse de esa situación miserable y conocer algo diferente a lo que había conocido. Tú y yo estábamos cojos y alguien en el nombre de Jesucristo nos levantó para conocer una vida diferente, para vivir una vida digna. No digna por el dinero, por la ropa que yo cargue, porque puedo estar vestido perfectamente de los pies a la cabeza y estar muerto por dentro y ser un cojo espiritual, que no ha conocido el amor de Dios y que no sabe cómo amar a los demás. Necesitamos gente que levante a los cojos, que no se acostumbre a pastorear o a cuidar a la gente, dándole lo que la gente le pide, sino dándole lo que la gente necesita, lo que realmente le da la gloria a Dios. Pedro y Juan podrían haberse sacado una moneda del bolsillo y se acabó la historia y nunca nos hubiéramos enterado de este cojo. Pero gracias a Dios no lo tenían. Si lo hubieran tenido, se lo hubieran dado quizás, no lo sé. Yo si hubiera estado ahí y hubiera tenido la moneda, se la daba probablemente. Pero como no la tenían, escucharon más fuerte la voz de Dios e hicieron algo. Dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. No podemos dar nada de lo que no tengamos. No podemos ofrecerle al mundo a Cristo. No puedo ofrecerle a mi familia el amor de Dios, ni la verdad de su palabra si yo no la tengo. No puedo decirle a la gente que hay una manera espiritual y santa de vivir si yo no me lleno de ese espíritu que es santo, que es Dios mismo. Y no un día, y no un domingo, sino cada día, cada mañana. Ellos vieron una necesidad mayor. El que pastorea eficazmente a los suyos no es el que da lo que los demás le piden. El mejor esposo, la mejor esposa, no es el que le da al otro la razón todo el tiempo. Le digo que sí para que me deje tranquilo. No es el que le da a los hijos todo lo que le pide. No es el que se quiere convertir en el mejor amigo de los hijos, porque los hijos no necesitan amigos, necesitan padres. Y a veces hay padres que solo quieren ser amigos y tú te conviertes en un amigo más simplemente que tú tienes dinero para darle lo que él necesita. Aparentemente. Necesitamos una iglesia, necesitamos familias, necesitamos esposos y esposas que se dan a sí mismos, que se dan a Dios y que le dan a sus seres queridos lo que Dios les está pidiendo que den. Amor, respeto, perdón, consuelo, ánimo, ayuda, compañía. No se puede pastorear a nadie a la distancia. No se puede sostener un matrimonio a la distancia. No se puede ser padre a la distancia. Hay que estar con la gente. Yo me acerco, yo estoy contigo. Veo tu situación, veo tu necesidad y de lo que necesitas voy a Dios y te lo doy. Eso sí es pastorear. Por mi trabajo como médico de familia en un centro rural. A veces llega gente y cruza la puerta y viene con la mano herida, gente con cortes en los dedos de las manos. Y nada más cruzar por la puerta, a veces me dicen, me he cortado. Por favor, dame 2 puntos y ya, no es para más. Cóseme, sutúrame y ya. Y algunos me lo dicen, dame los puntos aquí porque es en un pueblo que yo trabajo. Dicen, cóseme tú, pero no me mandes al hospital. Y ahí yo tengo que armarme de paciencia, porque si ya llega el paciente diciéndote lo que tienes que hacer, entonces ¿para qué estudiamos? ¿Para qué fui a la universidad si ya la gente, solamente yo tengo que hacer lo que la gente me diga? Perdí tiempo. Pues con mucha paciencia y amor tengo que decirle, déjame examinarte y déjame ver si yo te lo puedo solucionar. Cuando hay un dedo que está herido, si la herida es superficial,
yo en un lugar rural, con una aguja, un hilo, puedo coser, limpiamos, se cierra y esperar a que cicatrice. Pero si esa herida es profunda, si esa herida ha cortado nervios, si esa herida ha cortado vasos sanguíneos, si esa herida ha cortado un tendón, si la herida es profunda, yo le tengo que decir, yo te lo limpio, aquí lo tapamos, pero yo te tengo que enviar al hospital, porque esto necesita un cuidado mayor. Esto necesita herramientas, necesita medios diagnósticos, necesita algo que yo no te puedo ofrecer. Y alguno en su terquedad me dice, no, pero si esto no es nada, yo no tengo tiempo para ir al hospital. Este corte me vino a trastornar la vida, no me cambies, yo tenía planes para hoy, no quiero ir allá, hazlo tú. Y yo podría cerrar la boca y decirle, te lo coso y si se te cae el dedo es tu problema. Pero por cuidarme a mí, por hacer bien mi trabajo, por mi responsabilidad y por mi propia paz mental, yo tengo que hacer bien mi trabajo. Porque ya ha pasado y gracias a Dios, a mí no, Dios me guarde, donde alguno cede ante la presión y hace lo que el paciente le pide, pero no lo que el paciente necesita. Y donde esa herida profunda, si no suturas los vasos sanguíneos, si no unes los nervios, se pierde sensibilidad, se pierde la circulación, se pierde la movilidad, se pierde la fuerza. Ese tejido se puede necrosar y se puede hasta perder el dedo. Y el momento que eso ocurra, a cualquiera de nosotros seguramente, si cualquiera de nosotros nos sucedería, nosotros no vamos a ir a darle las gracias al médico que hizo lo que nosotros le pedimos. No le vamos a dar las gracias al médico que suturó rápidamente para que él siga haciendo su vida como la había planeado, sino que va a ir a reclamarle, ¿por qué no hiciste bien tu trabajo? Y el médico podrá decir, yo hice lo que tú me pediste y yo traté de explicarte, pero tú no quisiste. Créeme que no va a haber justificación. Y el responsable de no haber hecho bien el trabajo va a ser tú, va a ser el médico que le hizo caso a la sugerencia del paciente, pero no supo examinar cuál era la necesidad y no supo suplirla a tiempo. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra propia casa? ¿Cuáles son las necesidades de nuestra propia familia? Si tú te quieres dejar pastorear y quieres aprender a pastorear, déjate examinar por Dios primeramente. Ten la confianza de acercarte a alguien que te pueda examinar lo suficiente como para hacerte el diagnóstico y decirte lo que te tenga que decir, aunque eso no te guste, aunque eso no sea lo que tú estás pidiendo, aunque ese diagnóstico, ese tratamiento, ese plan de trabajo, ese plan de curación, no sea lo que tú esperabas y te trastorne lo que tú te habías planificado. Así como se puede perder un tejido, un dedo, lo que sea, cuando nosotros no nos dejamos pastorear y cuando nosotros no pastoreamos a los que tenemos que pastorear, hay muerte. Se pierde tiempo, se pierde vida, se pierden fuerzas, se pierde propósito de Dios y perdemos a los nuestros también. Así que pastorear a otros es abrir bien los ojos y hacer el diagnóstico correcto y suplir la necesidad, no la demanda de la gente. Tú estás aquí hoy, yo no sé si el día de mañana estarás en otra iglesia. Busca que te pastoree alguien que esté dispuesto a dar lo que Dios pide que te dé, no lo que a ti se te ocurre que necesitas. Está bien escuchar a las personas, está bien, pero primero hay que escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cómo te estás capacitando para detectar las necesidades de tus hijos, para detectar las necesidades de tu pareja? Tú te vas a casar, estás de novio o de novia. ¿Cómo te estás capacitando para poder ser el buen esposo que Dios quiere que seas? Porque cuando tú das lo que el Espíritu Santo te pide que le des a los demás, esas personas le van a dar la gloria a Dios, como lo hizo ese cojo. Él le dio la gloria a Dios. La gente se enteró que Dios hizo un milagro. Pero cuando tú y yo damos lo que la gente nos pide, vivimos esta vida sin pena ni gloria. O mejor dicho, con muchas penas y sin ninguna gloria. Voy a corregir esta frase que la había aprendido así. Con muchas penas y poca gloria, para Dios primeramente. Dios nos pedirá cuentas de nuestro trabajo pastoral. No lo digo del mío, lo digo de todos. Porque todos estamos para cuidar a alguien, de alguna manera, sea o no sea de nuestra familia, sea o no sea de nuestro ministerio si es que trabajamos dentro de la iglesia. Y tercero,
Si queremos pastorear, tenemos que conocer la palabra de Dios y enseñarla, vivirla. Si queremos pastorear a otros, tenemos que detectar necesidades y suplirlas. Si queremos pastorear a otros, tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Lea conmigo Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 21. Hechos 5, del 17 al 21 dice así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel a causa de predicar el evangelio. Pero Dios quiso obrar un milagro y envió un ángel a abrir la cárcel. Pero no les dijo vayan a sus casas y descansen. Les dijo vayan al templo y sigan predicando de Jesús. Y los religiosos de ese momento, saduceos, también los fariseos, todos los religiosos que creían tener un conocimiento de Dios y agradar a Dios, sintieron celos. Se llenaron de celos y por su celo y por sentirse amenazados de su posición privilegiada como religiosos conocidos, reconocidos, luego los confrontaron. Vamos a leer Hechos capítulo 5 del 27 al 29. Estos que fueron puestos en libertad y que otra vez fueron a predicar el evangelio, nuevamente los llevaron delante de los religiosos para que den cuenta por qué seguían haciendo lo que ellos les habían dicho que no hagan. Se les dijo una y otra vez a los discípulos: no prediquen de este camino, no prediquen de este Jesucristo. Hechos 5 del 27 al 29 dice: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una persona que no escucha la voz de Dios, de la manera que sea que Dios nos hable, como un pensamiento, como una convicción en nuestro interior, a través de su palabra o a través de otras personas, nos confirme su voluntad, no es una persona que va a poder pastorear bien a otros. Una persona que no se despoja del temor a ser criticado, rechazado, encarcelado, marginado, no va a poder obedecer a la voz de Dios, porque va a buscar agradar a los hombres y no agradar al Señor, que es el que le ha dado la encomienda de pastorear. Un discípulo de Cristo obedece al Señor y no a los hombres. Pastorea su casa, pastorea en su iglesia, agradando al Señor y no a los hombres. Le cueste lo que le cueste. Y lo que enseña no son formas, ni de hablar, ni de vestir. El cristianismo no es, ven y te enseño cómo es la agenda de un cristiano. El cristianismo es hacer discípulos y enseñar a que obedezcan lo que nosotros hemos sido enseñados y obedecemos. Pastorear a otros es enseñar obediencia, es enseñar rendición, es enseñar confianza en Dios y hacer la voluntad de Dios y no de los hombres. Es ir contra la corriente de este mundo. Este Pedro, pescador de profesión, efectivamente se convirtió en pescador de hombres, como Cristo le ofreció, como Cristo le dijo que sería. Un pescador de hombres, un hombre sencillo, con ninguna posibilidad de convertirse en un hombre relevante en su tiempo, pero tuvo el corazón. Aun cuando se equivocó, se dejó
atraer por Jesús. Se reconcilió con Jesús. Pedro le falló, lloró amargamente, le negó, pero Cristo se le acercó y le dio una nueva oportunidad. Y este hombre la aprovechó. Hoy Dios te está dando una oportunidad a tu vida. Hoy el Hijo de Dios se está acercando a tu vida y te dice, no me importa si fallaste. No me importa si te equivocaste. No me importa si me has negado todos estos años de tu vida. Hoy la pregunta que te hace Jesús es, ¿me amas? ¿Quieres recibir mi amor? ¿Quieres dejarte pastorear por mí? Si me amas, acércate. Si me amas, escúchame. Si me amas, aprovecha esta oportunidad que te estoy dando hoy. El día de la salvación puede ser hoy. El día de la reconciliación con Dios, si es que estás apartado de Dios, es hoy, hermanos. Es hoy. Hoy el amor de Dios está aquí entre nosotros. El Espíritu de Dios que es amor está entre nosotros. Hoy es el día de dejarnos pastorear. Y hoy es el día de hacer un compromiso con Dios y decir, Señor, no voy a ser más egoísta. Voy a morir a mí mismo cada mañana, aunque me cueste. Pago el precio, pero yo pastoreo a los de mi casa. Y no voy a dejar que cualquiera le cuente historias. Y no voy a dejar que aprenda de Dios una vez que se haya dado contra el suelo una y otra vez. Yo voy a pastorear a los de mi casa. Les voy a dar lo que necesitan, no lo que me piden. Voy a aprender la palabra de Dios, aunque me cueste, aunque no entienda, aunque no me guste. Pero me disciplino porque necesito la palabra de Dios. Porque necesito aprender a detectar la necesidad en los míos, en esta comunidad, en esta sociedad, porque yo necesito obedecer a Dios y dejar de obedecer a mí primeramente. Necesitamos obedecer a Dios y no a los hombres, y el primer hombre o la primera mujer que tenemos que dejar de obedecer es a nosotros mismos. A nosotros mismos, que nos da pereza, que nos cansamos, que renegamos, que no queremos. Pero esta es la única vida que merece la pena vivir, hermanos. Y esta es la única manera que tú y yo nos vayamos a la tumba tranquilos de que les dimos a nuestra familia la oportunidad de conocer a Dios y servir a Dios. Vamos a ponernos en pie. Si hay una persona hoy que quiere seguir a Jesús, si hay alguien aquí que quiere seguir a Jesús de verdad, que no quiere vivir religión ni cuentos de gente, ni fantasías religiosas. Si hay alguien aquí que hoy dice, yo quiero seguir a Jesús, yo necesito a Jesús, dé un paso al frente. Puede pasar aquí delante, que está despejado. Vamos a orar por ti. Vamos a orar todos juntos como iglesia. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos transforme como lo transformó a Pedro. Que nos transforme y se glorifique en medio de nuestras debilidades. Tal vez tú estás aquí y no sabes cómo cuidar de tus hijos, no sabes cómo cuidar de tu esposo o de tu esposa, o has aceptado un ministerio, una responsabilidad, pero no sabes cómo hacerlo. Pasa al frente, vamos a orar. Vamos a levantar un altar de adoración en este lugar. Y vamos a orar que todo lo que te está robando el tiempo, las fuerzas, las ganas, todo lo que te impide leer, aprender y obedecer la palabra de Dios pueda ser roto. Esto es una lucha interna y externa. Hay un mundo espiritual que quiere impedir que tú y yo agrademos a Dios. Pero solamente con el Espíritu Santo podemos vencer. Haz tu oración allí donde estás. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, si tú tienes necesidad de Jesús, si tú te arrepientes de haberle fallado a Dios, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, vamos a hacerlo en alto. Señor Jesús, yo te pido perdón por todas las veces que te he fallado. Hoy te pido perdón porque con mis acciones te he negado. Hoy yo recibo esta oportunidad. Me arrepiento y vuelvo a comenzar. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, límpiame de mi pecado. Lléname de tu amor
y enséñame a amarte, a ti primeramente y a mi prójimo como a mí mismo. Quiero seguirte, Jesús, y te entrego mi vida entera. En el nombre de Jesús. Amén.